y pensamientos despierta en nosotros aquella cruz de Cristo. Para muchos es indiferente, ni siquiera se percatan de ella, ni menos sienten algo al pensar en ella. El apóstol Pablo, a quien podemos considerar uno de los más grandes cristianos de todos los tiempos, revela en sus cartas el sentimiento, el pensamiento que le provocaba la cruz de Cristo. Dice: lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz del Señor. Tenemos razones para amar y valorar la cruz de Cristo. Y debemos gloriarnos en la cruz. Y debemos también, como el apóstol, y debemos ver la cruz como un símbolo de obediencia y entrega absoluta, como la del Señor Jesucristo, como lo leímos en la epístola a los Filipenses. Y vamos a dar lectura a unos textos que vamos a usar para nuestra meditación hoy. Está citado allí en la pauta del boletín, Romanos 3, del 21 al 28, y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el versículo capítulo 6, 14, cuando él dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y en ese hermoso texto que leímos alternadamente, versículo 8, cuando dice: y estando Jesucristo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debemos, pues, nos dice la pauta de meditación que hemos compartido con otros hermanos de otras iglesias que han estado meditando sobre este tema en este tiempo, nosotros debemos valorar y amar la cruz porque es el punto culminante, la cumbre de la autorrevelación de Dios en la historia, porque revela la profundidad de nuestro pecado y la profundidad aún mayor de la gracia de Dios, porque revela a los que creemos que ya no somos condenados, porque revela el carácter perfecto de Dios santo y misericordioso, y porque nos entrega una nueva motivación para obedecer, gratitud y humildad. Pablo, seguimos a Pablo en Romanos, nos revela en este texto de Romanos capítulo 3 que leímos ahí, nos dice él que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Para todos los que creen. La fe en Cristo, dice Pablo, supera las deficiencias de la ley. Pablo señala que aparte de la ley, o en contraste con su impotencia y su peso sobre el pecador, la ley era un fardo que debía cargar y ningún hombre podía cumplir para satisfacer la justicia de Dios.
Aparte de eso, dice Pablo, en contraste a eso, se ha manifestado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios que fue anunciada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que no puede pasar por alto el pecado del hombre. La justicia de Dios que es única, que satisface la pena y la demanda de la ley a través de Cristo. Esto es algo muy incomprensible para los hombres en general, para el común de los hombres. Solo por la luz del Espíritu Santo, obrando en la mente y el corazón del hombre, puede entenderse que se dé tal contradicción aparente. El ofendido, el santo de los santos, Dios, quien debía castigar al pecador, sin embargo, Él revela su justicia perfecta y se revela a sí mismo en su gran amor en Cristo Jesús, para satisfacer en Él la pena y la demanda de la ley, y entonces lo ofrece como un cordero sin mancha. La justicia eterna de Dios, pues, es para todo aquel que cree en Jesucristo el Señor. La fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, en Cristo. Para todo aquel que, reconociendo su condición de pecador, su incapacidad para cumplir la ley divina, su necesidad de un Redentor, viene a Cristo, cree en Cristo, sigue a Cristo. Todo en el que en Él cree, dice Pablo, para todo el que venga, para todo el que tenga sed. Cristo es justicia de Dios para el creyente. Todo aquello que la ley imponía y todo aquello que no lograba, Cristo, por su muerte expiatoria en la cruz, lo alcanza y lo supera a favor del que cree. Dios hace aquello, Dios obra eso y se revela en su gran amor para con nosotros, para con los que van a creer, para los que Él ha elegido para salvación. Por eso la cruz nos muestra una forma más, la suprema forma en que Dios se revela al hombre. Y Pablo después dice que revela la profundidad de nuestro pecado, la cruz, y la mayor profundidad de la gracia de Dios. O sea, Pablo dice que el pecado es universal. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, la consecuencia del pecado es la destitución de la gloria de Dios. El pecado está en todo hombre. Se trata de un concepto pasado. Dice, pecaron. Desde nuestro representante federal, Adán, en el comienzo. La humanidad representada en Adán. Todos pecaron, porque Adán pecó. De ahí, todos pecadores. Él reitera el concepto que ya ha dicho anteriormente en otros capítulos, en este mismo capítulo al principio también, cuando cita al Salmo. No hay justo, ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos igualmente pecadores. Hay hombres y mujeres, por cierto, que no se sienten pecadores, que se creen buenos, que se sienten satisfechos por no robar, por no mentir, por no matar, por no adulterar, por no blasfemar, por no calumniar. Les basta con abstenerse de algunas conductas licenciosas y no decir malas palabras o insultos y se sienten buenos. Pero las Sagradas Escrituras desde antiguo atestigua que no hay hombre que nunca peque. Ya allí en el Génesis nos dice
que Dios mira la tierra y ve que el corazón del hombre, después de la caída, era inclinado de continuo al mal. El desconocer el pecado no exime de la falta. El que no conozcamos la ley no nos exime del castigo por infringirla. Pásese un discopare o cualquier falta del tránsito y le dice al juez, no sabía que eso es... Es su deber saberlo, es su deber conocerlo. No puede decir, no puede alegar, no lo sabía, porque es su responsabilidad conocerla. El Señor Jesucristo pidió perdón por aquellos que le crucificaban cuando dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían, pero el Señor estaba intercediendo por perdón para ellos. El desconocer el pecado no exime de la falta. Aún más si hubiera alguno que pudiera reconocérsele una condición de intachable, de íntegro, de inmaculado, lleva la marca del pecado en su naturaleza. Y eso lo deja prisionero de su condición. Es pecador. Como hemos dicho tantas veces, repitiendo algo que Sproul decía en un texto que estudiamos hace unos años en la escuela dominical. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. No nos hacemos pecadores al pecar. Pecamos porque en nuestra naturaleza somos pecadores. Y la conciencia de ello, y que no hay posibilidad alguna de alcanzar la gloria de Dios, nos hace pensar que la sentencia está dictada. Pablo dice, destituidos, privados de la gloria de Dios, fuera de ella, alejados, imposibilitados de entrar en ella. El pecador no puede, por su condición, presentarse ante la santidad y justicia perfectas de Dios sin ser aniquilado. Cuando Moisés le pide a Dios, déjame ver tu rostro en el monte, Dios le dice, no me verá hombre alguno y vivirá. No me verá hombre alguno y vivirá. Porque la perfecta santidad de Dios no puede convivir con el pecado y el pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero decimos que esta profundidad que nos revela la cruz de la condición del pecado del hombre tiene el contraste de la aún mayor profundidad de la gracia de Dios. No podemos pensar bíblicamente en el pecado si no pensamos en la gracia. El único remedio para esta situación de la profundidad o la gravedad en que el hombre ha caído del pecado es ser redimidos para ser libres de las consecuencias del pecado, es decir, justificados ante Dios por la redención. Recordemos que el concepto de justificar o justificados corresponde a una acción de Dios y no nuestra. No nos justificamos a nosotros mismos, es imposible. El hombre pecador no puede justificarse a sí mismo. Es una acción que Dios hace fuera del hombre, por la cual declara justo al pecador, como hemos dicho otras veces, como una sentencia judicial. Es decir, se le libera
de la culpa y del castigo del pecado en virtud de los méritos de otro, en este caso de Jesucristo el Señor. Es, como decimos, un concepto, un término judicial. El pecador es libre de culpa y de castigo, pues se le declara justo por el mérito de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Como dice el apóstol, por la gracia de Dios, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Y qué es la redención? El término redención proviene de la venta de esclavos. Aquel que era comprado, que era redimido por alguien. Se pagaba un rescate o un precio por la libertad. El concepto quiere decir lo que Pablo expresa en otro texto: fuisteis comprados por precio. Erais esclavos del pecado, mas fuisteis comprados, redimidos por un precio. Y entonces dice, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, el único remedio para esa condición en que el pecador está es ser rescatado desde afuera. El hombre es incapaz por sí mismo de alcanzar la salvación. No puede ni podrá por su propio pecado, ni tampoco lo querrá por el pecado que gobierna y controla sus instintos, sus sentidos, sus actos, sus inclinaciones. Pablo dice que somos justificados ante Dios, declarados justos, como decíamos recién, por los méritos de Cristo, como si no hubiéramos pecado delante de Dios. Y gratuitamente, es decir, no debemos pagar de manera alguna. Lo que es gratis no nos cuesta nada. Pero eso no significa que no costó nada. La redención tuvo un costo, por cierto, gratuitamente para nosotros, pero a Dios le costó su Hijo y a Jesús su encarnación, su sufrimiento y su muerte, como Pablo dice allí en el texto que leíamos de Filipenses. Dejando su condición de Dios, se hizo como hombre, como siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte. Y Pablo recalca, la muerte de cruz, la muerte más ignominiosa, más cruel, más indigna que cualquiera pudiera haber sufrido. Gratuitamente para usted y para mí, pero con un alto costo, sin duda, para el Señor. Esta justificación gratuita es por la gracia de Dios, justificados gratuitamente por su gracia. Aquí tenemos este gran contraste de la profundidad de nuestro pecado que merece la muerte, la aniquilación, versus esta gran gracia de Dios que quita ese pecado de nosotros y lo pone sobre Cristo para pagar nuestra culpa. Nunca terminaremos de comprender y nunca debiéramos dejar de agradecer la maravillosa gracia de Dios. Cantábamos recién, sublime gracia del Señor. Gracia sublime por ese amor perfecto que sufrió en la cruz lo que nosotros debíamos haber sufrido. Sublime gracia, admirable gracia, incomparable gracia divina. Es por gracia que la redención que Cristo consiguió nos es otorgada. Usted, yo y todos los que creemos en el Señor, esclavos del pecado, sin recursos para comprar nuestra libertad, de gracia, gratuitamente, somos comprados por Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su redención, redimidos por su gran acto de amor, por gracia. Cristo pagó el precio y nos liberó, nos rescató, nos redimió. Pero dice Pablo que
la iniciativa es divina. Y que además, en esta revelación de la palabra, la cruz nos revela que los que creemos ya no somos condenados. Porque dice que el Señor puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El único capaz de satisfacer la justicia de Dios y expiar nuestros pecados es Cristo. Y aquí el apóstol Pablo usa un término, propiciación. ¿Qué es lo que será la propiciación? Lo hemos dicho algunas veces también, y es necesario aclarar el concepto. Este es un concepto veterotestamentario. Viene del concepto del propiciatorio, de allí, del Pentateuco, de la ley de Moisés, cuando se le dio la orden de cómo hacer el tabernáculo y cómo hacer el lugar santísimo y cómo hacer la parte anterior del templo y dónde iba a estar este propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca del pacto, ubicada en el lugar santísimo donde solo entraba una vez al año el sumo sacerdote, para hacer expiación por sus propios pecados y por los del pueblo, rociando la cubierta del propiciatorio con la sangre de un macho cabrío sacrificado por sus pecados propios y por los de todo el pueblo. El concepto propiciar es cubrir, tapar, y en este caso es tapar los pecados del pueblo. Los pecados del pueblo eran cubiertos por el sacrificio animal. Y Dios entonces era satisfecho en su justicia, perdonando el pecado. Y lo que dice Pablo es que Cristo es el sacrificio de la expiación por el pecador. A la vez que Él redime al hombre pecador, satisface la justicia de Dios. Eso es lo que hace. Redime con su sangre y satisface la justicia de Dios. Dios puso a Cristo como propiciación, dice el texto. Usted y yo nada hacemos, nada tenemos, nada merecemos, sino la condenación por el pecado. Pero por amor, Dios envía a su Hijo para salvar a los pecadores, a los elegidos de Dios. ¿Usted cree estar mereciendo algo o haciendo algo? Dios tiene el control. Dios es quien toma la iniciativa. Dios provee el medio, el cómo y el cuándo. Y también el qué. Y el por qué. Por su gracia. Cristo es el único sacrificio perfecto para liberarnos de nuestros pecados. Cubre todos nuestros pecados, de modo que somos presentados ante Dios sin mancha. Él asume nuestra condición humana, dice Isaías ahí. Él tomó nuestros pecados sobre sí. Sufre la cruz, derramó su sangre cual cordero el día de la expiación y sacia la justicia de Dios por el pecado del hombre. Lo leíamos en la lectura de Isaías. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo recordamos cada Semana Santa. La cruz de Cristo es eso. El sacrificio supremo del Señor por usted y por mí, en su lugar y en mi lugar, para otorgarnos o para asegurarnos la salvación. La cruz nos revela a los que creemos que ya no hay condenación, como dice Pablo en Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y fíjese bien, esta redención, dice,
por la fe, por medio de la fe, en su sangre, en la sangre de Cristo. Es decir, los que creen en el sacrificio redentor, los que creen en Cristo Jesús como Salvador, a ellos beneficia este sacrificio de expiación. Dios es propiciado, es decir, se muestra favorable a aquellos redimidos por su justicia, pues su justicia es satisfecha con la cruz. Y el hombre creyente es expiado, es decir, liberado de la culpa y del castigo del pecado. Pero el apóstol también nos enseña, dice que, el texto nos lleva a pensar que a través de la cruz se revela el carácter perfecto de Dios santo y misericordioso, la justicia de Dios. Dios hace aquello con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y Él, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aún más, nos dice, ¿y dónde está la jactancia? No hay vanagloria posible, no tiene cabida en la justificación, porque Dios es quien manifiesta su justicia. Y la cruz nos recuerda eso, Dios se ha manifestado plenamente en su carácter justo al castigar el pecado de esa manera. Pero también manifiesta su grande gracia a nuestro beneficio, imputándonos la justicia de Cristo. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Una motivación para obedecer, gratitud humilde, porque dice Pablo que no hay ninguna jactancia, porque la jactancia queda excluida por la ley de la fe, porque no hay obra que valga, porque no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos alcanzar por lo que hagamos la liberación de la culpa y del castigo del pecado. El término jactancia habla de la autogloria, de alabarse presuntuosamente a sí mismo. Yo no puedo hacer eso por la salvación o la redención en Cristo. Es decir, el auto para gloriarse es como diríamos ahora, levantarse el tarro, ¿no? Autoexaltarse, gloriarse a sí mismo. ¿Existe la jactancia en lo espiritual? Sí, pues, claro que existe, por eso Pablo lo advierte. El Señor Jesús lidió permanentemente con aquellos que se autoproclamaban justos y despreciaban a los otros. No hay nada de malo en considerarse a sí mismo justo, como en proclamarlo y despreciar a los otros, dirían algunos, ¿no? Y el Señor les enrostra eso a los fariseos y le dice a sus discípulos: haced lo que os dicen, pero no lo que ellos hacen. Pablo recomienda para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte. El que se gloría, gloríese en el Señor. El jactarse en la redención, en la salvación, en la justificación, en el perdón del pecado, es absurdo, dado que no hay mérito alguno en ello. Jesucristo el Señor, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en sus epístolas llaman a la atención al orgullo espiritual, recomiendan humildad en nuestro andar y en nuestro decir. La jactancia queda excluida, dice Pablo, por la fe. Si es por fe, ya no es por obras. Si es por fe, yo no tengo mérito. Si es por fe, nada de lo que haga importa. Y nada de lo que deje de hacer importa. Pablo
dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y declara finalmente, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Solo fe, como proclamaba la Reforma, es desde siempre y ha sido la única manera de tener la salvación, la justificación ante Dios. Las obras, ¿de qué sirven? ¿De qué sirve ser generoso? ¿De qué sirve ser compasivo? ¿De qué sirve ser altruista? ¿De qué sirve ser servicial? ¿De qué sirve el trabajo en la iglesia? ¿De qué sirve la acción social? ¿De qué sirve el privarse de cosas? ¿De qué sirve el evitar el pecado? ¿De qué sirve hacer el bien a otros? ¿Para la salvación? De nada. Porque las obras de la ley no hacen nada por la justificación del pecador, porque solo somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y Pablo sin duda no está diciendo que no debemos obrar, solo está aseverando que las obras de la ley se contraponen a la fe y no permiten al hombre pecador alcanzar la justificación por ellas. ¿Qué papel entonces tienen las obras? Podemos preguntarnos. Las buenas obras, dice Pablo, que Dios las preparó de antemano para que nosotros, los creyentes salvos por la gracia, andemos en ellas. Y Jesús nos dice que hay que obrar mientras el día dura, que viene la noche cuando nadie puede obrar, y que nosotros debemos estar pronto a hacer aquello que nos envía, a llevar frutos. Es un imperativo del creyente hacer obras, evangelizar, predicar, compartir con el necesitado, hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero como producto de la salvación, como respuesta a la justificación del pecado, como gratitud a Dios, como ofrenda de adoración a Dios, como obediencia a Cristo. Porque nuestras obras, dice el profeta Isaías, ante Dios, para la salvación, son como trapo de inmundicia. Pero cuando nuestras obras son producto de la gratitud y adoración a Dios, en este nuevo entendimiento que la cruz nos hace reconocer, obedecer y agradecer humildemente por la salvación que Dios nos ha dado, Dios se alegra en lo que hacen sus hijos. Pero el apóstol Pablo dice, y aquí vamos a rápidamente a concluir, dice en Gálatas que él se gloría en la cruz de Jesucristo. Se gloría en la cruz de Jesucristo porque no hay otro motivo de gloria para el creyente. No existe otro motivo de gloria fuera de la cruz de Cristo. Él tenía los galones, tenía los antecedentes históricos, tenía su ascendencia familiar, era hebreo de hebreos. Era un observador de la ley, en cuanto a la ley, dice él, fariseo. Pero todas esas cosas las tengo como basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Ni en las obras que ejecutó, ni en las múltiples misiones que desarrolló, ni en los milagros a los cuales el Señor le permitió participar, ni en sus conocimientos que adquirió y que desarrolló, ni en sus escritos. Pablo no se glorió en sus virtudes personales, sino solo en la cruz de Cristo. Porque para Pablo la cruz es más que una palabra que se usa con diversos significados en la Escritura. No se refiere a lo material, al madero, no se refiere tampoco al conjunto de aflicciones que el creyente puede sufrir. Cada uno tome su cruz cada día, dice el Señor Jesucristo. Eso se refiere a aquello, a las aflicciones que podemos tener por causa de Cristo. No, la cruz para Pablo significa aquella doctrina de que Cristo murió por los pecadores, que toda la obra mediadora de Cristo en favor de los pecadores está expresada en ese término,
Y este sentido es el que Pablo recalca: en esa cruz me glorío. Porque la palabra de la cruz, dice Pablo, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros que creemos viene a ser vida, redención. Pablo expresa: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Él era su Salvador. Porque para Pablo Jesucristo crucificado era el gozo, el consuelo, la paz, la esperanza, la confianza, el fundamento, el refugio, el alimento y la medicina de su alma. La muerte, la sangre, la justicia y la obra perfecta de Cristo era su tema preferido en la meditación, y en esto Pablo se gloriaba. Este era el tema de su predicación, y ese es el tema en que se deleitaba en escribir a los creyentes. Ese es el tema que alimentaba su alma desde el día de su conversión. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es menester solo gloriarnos en la cruz de Cristo. Porque fuera de la cruz, aparte de que la cruz significa, como algunos solo la ven, como sufrimiento, dolor, tristeza, para el creyente es algo sublime meditar en ella. Porque por los sufrimientos de Cristo nosotros no sufrimos. Porque todos los sufrimientos de Cristo fueron necesarios para nuestra salvación. En la cruz debemos ver sabiduría, poder, paz, esperanza, gloria, gozo, consuelo. Ahí podemos descubrir la profundidad del amor de Dios hacia los pecadores. De tal manera amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y finalmente debemos decir que el Señor Jesucristo nos da el ejemplo supremo de entrega y obediencia al asumir la cruz. Un ejemplo: haya pues en vosotros, dice Pablo, el sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo Dios, se despojó de esa condición para tomar nuestra forma y se hizo siervo y se humilló para llegar hasta la obediencia total de la muerte en la cruz, por redimirte a ti, por redimirme a mí, por llevarnos a la gloria, por darnos aquello que el texto nos señala que era imposible para el hombre pecador, por incorporarnos, por hacernos entrar en la gloria eterna con el Padre. Que el Señor nos bendiga.